tal, chicos? A ver, ahora vamos a seguir con el siguiente temita. Divisores binómicos. ¿Sí? Factorización por divisores binómicos. ¿Qué son los divisores binómicos? Vamos a verlo ahora. Mira, ve. Nos dice aquí, raíz de un polinomio. Tenemos primero que saber lo que es la raíz de un polinomio. ¿Sí? Entonces me dice, si p de x es de grado n, donde n es mayor o igual que 1, ¿sí? Y se verifica para a, para cualquier a, ¿sí? Que el polinomio me da 0, mírame, al reemplazar x por a, el polinomio se hace 0, entonces, ¿qué se dice? Que a es una raíz de el polinomio, ¿sí? A es una raíz de dicho polinomio. ¿Cómo, profesor? O sea, en vez de x yo lo reemplazo por un número a y el resultado me da 0, entonces a es una raíz de dicho polinomio. Exacto, eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ya. A ver, vamos con un ejemplo. Por ejemplo acá, mira, x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces tú tienes que buscar un número que al reemplazarlo, esto te dé 0. Entonces tú puedes decir, ¿no? A ver, profesor, ¿qué pasa si primero le digo a x que sea 1? Entonces tú qué dices, a ver, ¿qué pasa cuando x vale 1? Reemplazas p de 1 a qué es igual. Sería aquí, en vez de x sería 1, ¿no? 1 al cuadrado menos, en vez de x sería 1, menos 3 por 1, ¿sí? Menos 4. Profesor, a ver, ¿qué pasa si x es 1? Te queda aquí 1 al cuadrado 1, menos 3 por 1 es menos 3, menos 4, esto no te da 0. ¿Qué quiere decir? Que este x no puede ser 1. Entonces, profesor, ¿cómo voy a saber yo qué número darle? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mira, ve, ahorita para nuestro estudio simplemente vamos a dar los números correctos. Vamos a decir que x valga menos 1. Entonces, ¿qué pasa si x menos 1? Entonces ahí sí dices ya, p de menos 1 es igual, acá sería menos 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 por menos 1, ¿sí? Menos 4. Oye, mira lo que te va quedando. Menos 1 al cuadrado te da 1 positivo, ¿cierto? Menos por menos acá te da más, 3 por 1, 3. Y esto menos 4. Mira lo que tienes aquí. 1 más 3, 4, menos 4 te dio 0. O sea, p de menos 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que menos 1 es raíz, o es una raíz, ¿de quién? Del polinomio, ¿cierto? De p de x. Muy bien. Menos 1 es una raíz de p de x. Profesor, ¿es la única raíz? No, como es cuadrada va a tener otra raíz. ¿Y cuál es la otra raíz, profesor? Tú lo reemplazas, entonces dices por acá, ¿qué pasa si a x, le dices que valga 4? Profesor, ¿estás seguro? Hay que hacer la prueba. Sería 4 al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 por 4, menos 4. ¿Sí o no? 4 al cuadrado te da 16. 3 por 4 es 12. Menos 12, menos 4. Mira lo que te dio, ¿ve? Te da 0. ¿Qué quiere decir? Que p de 4 también es igual a 0. Entonces, el número 4 también es raíz, ¿cierto? Es raíz de p de x. Lo podemos llamar así, raíz o también un 0 del polinomio. Es un 0 de p de x. ¿Por qué un 0? Porque es el que lo anula, el que lo hace 0, ¿sí? Es raíz o es 0.
¿Por qué? Porque mira lo que vamos a ver ahorita, ¿ve? Determinación de los posibles ceros o raíces racionales, ¿sí? De un polinomio. Mira, determinación de los posibles ceros o raíces racionales de un polinomio. Por eso es justo lo que te decía. Puedes llamarle raíz o puedes llamarle un cero de dicho polinomio. En este caso teníamos dos. -1 y 4 son raíces de dicho polinomio, ¿sí? Entonces, a ver, vamos por aquí. Mira, a ver, tengo acá un polinomio general. A sub 0 x a la n, a sub 1 x a la n menos 1, más puntos expansivos hasta a sub n. Donde vamos a tomar el coeficiente principal y vamos a tomar el término independiente. Eso es lo que vamos a tomar. Al coeficiente principal y al término independiente. Oye, entonces, ¿qué pasa cuando tomamos esto? ¿Cómo hallamos los posibles ceros racionales? ¿Sí? O las posibles raíces. Son posibles, ¿por qué? Porque no son exactamente todas. ¿Cómo hallamos? Simplemente ponemos más menos y el conjunto de todos los elementos que se puede obtener de dividir el valor absoluto del coeficiente o del término independiente sobre el valor absoluto del coeficiente principal. ¿Sí? Los divisores del valor absoluto del término independiente sobre los divisores del valor absoluto del coeficiente principal. ¿Cómo así, profesor? A ver, explíquese. Mira, ve, aquí en este ejemplito, 2x al cubo más 5x menos 7. Entonces tú dices, ¿cuáles serán mis posibles ceros para esta expresión? Entonces, simplemente decimos lo siguiente. Posibles ceros racionales. No significa que van a ser todos, ¿ah? Significa que son posibles. Después tú tienes que buscar cuáles son. Pero ¿cómo haces esto? Arriba, ¿quiénes van? Los divisores del término independiente. ¿Y cuál es tu término independiente? Ah, profesor, mi término independiente es menos 7. Este es tu término independiente. Pero te dice el valor absoluto. Ah, profesor, entonces son los divisores de 7 positivos, ¿cierto? Muy bien, profesor. Ahora, abajo, ¿los divisores de quiénes van? Ah, profesor, son los divisores de mi coeficiente principal. ¿De quién? De 12, y entonces en este caso, ¿no? Profesor, mi valor absoluto, entonces sigue siendo de 2. Ahí lo tenemos entonces. Eso es lo que tenemos que hallar nosotros. Luego, ¿cómo te quedaría esto? Mírame, simplemente dices, ah, muy bien, sería más menos, y colocamos adentro los números. A ver, divisores de 7, ¿quiénes son? El 1 y el 7, ¿cierto? Ahí estamos. Los divisores de 2, ¿quiénes son? El 1 y el 2. Entonces, ahora dime, ¿quiénes son los posibles ceros o raíces racionales? Simplemente serían los siguientes. Mira, ve. Dices 1 entre 1, 1. Ese es un posible cero. 7 entre 1, 7. Ese es otro posible cero. Sigamos. 1 entre 2, 1 medio. Ese es otro posible cero. 1 medio. Y 7 entre 2, que sería 7 medios. Ese es otro posible cero o raíz de este polinomio. Ahora date cuenta, mira lo que tienes acá. 1, 7, 1 medio, 7 medio. Es decir, tú al reemplazar estos valores acá, cualquiera de ellos te va a tener que darte acá 0. ¿Por eso tengo que reemplazarlo todos? No. No hay necesidad, porque trabajar con 1 medio, con 7 medios, te puedes demorar un poco más. Puedes usar otros procedimientos. Pero trabajar con los enteros tal vez sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si a x le das 1? Dices, ah, profesor, 2 por 1, 1 al cubo 1, 2 por 1, 2. Más 5 por 1, 5, 2. Más 5, 7, menos 7, 0. Ah, ya te diste cuenta que 1 sí es un 0. 1 sí es un 0 o raíz de este polinomio. Nos faltaría buscar dos más. Podría ser el 7, podría ser 1 medio, podría ser 7 medios.
O podría ser con el negativo, menos 1, o menos 7, o menos 1 medio, o menos 7 medios. Profesor, tengo que probarlo con todos, como te digo, no necesariamente. Es mejor probarlo con los enteros. Si no se cumple, ya, buscar otra forma de resolverlo, otro procedimiento. Vamos por aquí, mira, ve. Entonces, una vez que ya sabes cómo obtener los posibles ceros o raíces, tienes que saber lo que es el factor lineal. Tenemos ahí un teoremita del factor lineal, oye. ¿Qué nos dice este teoremita? Nos dice que si A es un cero o raíz de P de X, mírame, si A es cero o raíz de P de X, mejor dicho, es una raíz ya, así como acá, por ejemplo, 1 es la raíz de este. Aquí, menos 1 es raíz de este polinomio, o 4 también es raíz de este polinomio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que X menos A es un factor primo de P de X, y eso es lo que nosotros queremos buscar, los factores primos. Para eso estamos haciendo la factorización. Entonces, si conseguimos un posible cero, ya tenemos un factor primo y podemos ir reduciéndolo poco a poco. Mira, entonces, por aquí tenemos acá un ejemplo ya para factorizar, ¿sí? Si le buscamos una manera de factorizar sin usar otros artificios que hemos visto antes, sino por este procedimiento, ¿qué tendríamos primero que hallar? Profesor, primero, ¿qué vas a hallar? Primero tienes que hallar tus posibles ceros, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuáles son mis posibles ceros racionales? Muy bien, es más menos y tomas de aquí. Los divisores de 4, ¿cuáles son los divisores de 4? 1, 2 y 4, ¿cierto? Entonces, tienes el 1, tienes al 2 y tienes al 4. Ya está. Tu término independiente, ¿cierto? Es tu término independiente. Ahora, abajo, los divisores de tu coeficiente principal. ¿Quién es? El 3, ¿cierto? Divisores de tu coeficiente principal es el 3. Entonces, ¿quiénes son? Profesor, es el 1 y el 3. Ya está. Y ahora, profesor, ¿qué le hago? A mí nada. Al ejercicio vamos haciéndole lo siguiente. Tomamos con el 1. 1 entre 1. 1. Disculpen. Donde dejé la nota, lo tiré por aquí. Muy bien. Entonces, como ya lo vi que no lo alcanza arriba, vamos a ponerlo más abajo. Por aquí entonces, mis posibles ceros. ¿Quiénes son? Más menos. Y aquí a ver, con el 1. 1 entre 1, 1. Muy bien. 2 entre 1, 2. 4 entre 1, 4. Ya está. Tengo 3 posibles ceros. Ahora vamos con el 3. 1 entre 3, 1 tercio. Muy bien. ¿Quién más? 2 entre 3, 2 tercios. Muy bien. ¿Quién más? 4 entre 3, 4 tercios. Oh, profesor. O sea, ¿cuántos posibles ceros tienes? Mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esos 6, multiplícalos por 2. ¿Por qué? Porque los tienes cuando son positivos y los tienes cuando son negativos. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 4, menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 4 tercios. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, ¿qué te he dicho? Primero vas a hallar cuando vale enteros, ¿cierto? Hay que hallar con los enteros, no trabajar con los decimales, con las fracciones, con los enteros. Entonces tú di, a ver, ¿qué pasa? Haz esta pregunta. ¿Qué pasa si X vale 1? Entonces tú dices, muy bien, a ver, ¿cuánto es mi P de 1? Sería 3 por 1 al cubo, ¿no? 3 por 1 elevado al cubo menos 7 por 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 4. Resuelves esto y ¿qué te da? Te da 0. Oh, profesor, entonces 1 es una raíz.
de este factor, de este polinomio. ¿Es una raíz o es un cero de este polinomio? ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué me dice el teorema del factor? ¿Qué me dice este teorema del factor lineal? ¿Qué me dice? Que si A es una raíz o cero, ¿quién es el factor? X menos A. Entonces aquí, ¿quién es mi factor? Como 1 es una raíz de dicho polinomio, entonces X menos 1 es un factor, ¿cierto? Muy bien. De nuevo sigamos. A ver, este fue para P de 1. ¿Qué pasa que si le das P de 2? Entonces, ¿qué dices aquí? A ver, si le doy P de 2, sería entonces 3 por 2 al cuadrado menos, no, al cubo, ¿cierto, profe, que habla? Creo que ya es la noche. Menos 7 por 2 al cuadrado más 4. Ahora, resuelves esto. 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. 24 más 4 es 28. 2 al cuadrado es 4. 7 por 4 es 28. 28 menos 28 te hace 0. Esto te dio 0 también. Oh, profesor, entonces, ¿qué significa? Entonces, significa, como 2 es una raíz, entonces, ¿quién es el factor? X menos 2 es un factor. ¿De quién? De P de X, ¿cierto? Es un factor de P de X, claro, acá igualito. De P de X, ya está. Ahora, entonces tenemos dos factores, pero este de aquí es cúbico. Este polinomio es cúbico. Nos falta un factor, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos ese factor, profesor? Muy bien, como ya tienes dos factores, simplemente tendrías que dividir esto, ¿sí? Y al final, tú al resolverlo, te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar por aquí. Por lo tanto, tu P de X es igual a X menos 1 multiplicado por X menos 2 y esto multiplicado por X más 2 tercios. Y ya estaría resuelto este de aquí. Sería tu polinomio factorizado. Este es tu polinomio factorizado. Ya está. ¿Sí? Entonces, así es como se usan los divisores binómicos. Tienes que saber lo que es la raíz de un polinomio. Luego, tienes que saber cómo determinar los posibles ceros o raíces racionales. Y luego tienes que saber lo que es el teorema del factor lineal. Una vez que sabes esto, ya puedes aplicarlo y usarlo para muchos polinomios de una sola variable, eso sí, para poder resolverlo. A veces te ayuda un montón y puedes hacerlo de la manera más rápida todavía. ¿Sí? Muy bien, niños, entonces espero lo hayan entendido y sigan estudiando. Nos vemos en otra próxima clase.